Muy buenos días, compañeros, compañeras. Saludos a todos y a todas. No les voy a decir todas, ¿verdad? Trato de utilizar lenguaje inclusivo, pero sin extremos, ¿verdad? Entonces, saludos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Jorge Rojas, soy el profesor de estudios sociales y también para el curso de educación cívica para aquellas personas que lo matricularon, pues vamos a estar por acá trabajando en diferentes horarios, ¿verdad? Además, para que los tomen en cuenta también, ¿verdad? Soy la persona que está casi siempre ahí a cargo del chat en el Instituto Metropolitano, pues soy uno de los dueños, ¿verdad? Del instituto, junto con el profe Juancho, que es el profe, uno de los profes de mate, ¿verdad? Somos los socios fundadores acá de esta gran institución, ¿verdad? Que hemos venido creando. Para muchos de ustedes, probablemente esta institución, cuando la escucharon por primera vez, dijeron, oiga, ¿y estos de dónde salieron, verdad? Pues vieran que nosotros tenemos mucha experiencia. En mi caso, soy docente desde hace 24 años. Ya este año empiezo la temporada 25. Trabajo para el Ministerio de Educación. Trabajo en un colegio, en el Liceo Hernán Zamora, en dulce nombre de Coronado, ahí entre Moravia y Coronado, por ahí estamos. Y más de 20 años también de impartir clases de bachillerato por madurez. Durante la mayoría de ese tiempo en una de las instituciones más reconocidas, dije, ¿verdad?, del país. Y pues en algún momento, debido a diferentes situaciones, ¿verdad? Principalmente, pues con la pandemia y todo el asunto, tomamos la iniciativa de crear nuestra propia empresa y pues aquí estamos, para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Con mucho éxito. Ayer, sorprendidos con el movimiento ayer de matrícula, aparte de todo lo que se había venido generando estos días atrás. Y creo que eso es parte del fruto que uno recoge, ¿verdad? Cuando uno siembra buena semilla, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno siembra buena semilla en tierra fértil, va a recoger buena cosecha. Pues nosotros hemos hecho acá un trabajo muy sincero, muy honesto. Hemos reclutado una selección nacional de profesores. Tenemos aquí profesores de muchísima calidad y pues el beneficio viene a ser para ustedes, ¿verdad? Y obviamente para nosotros también, porque eso es un ganar-ganar. Aquí todos tenemos que sentirnos ganadores, todos tenemos que sentirnos parte, porque todos vamos con el mismo objetivo, ¿verdad? Y es poder llevarlos a ustedes a cumplir con sus metas, ¿verdad? En este caso, profesionales. Bueno, les decía, ¿verdad?, que soy profesor de estudios sociales y eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, compañeros y compañeras, porque muchas de las instituciones privadas acá trabajan con profesores que usted les dice profe y usted cree que son profes y no son profes. Yo hoy, por ejemplo, por eso ayer tenía la camiseta del Instituto Metropolitano, hoy me puse la camiseta del Colegio de Licenciados y Profesores. ¿Por qué? Porque el requisito para cualquier profesor que quiera trabajar en el Instituto Metropolitano, algunos de los requisitos son, número uno, tiene que ser profesor, profesor titulado. Yo soy graduado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y tiene que estar incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores. ¿Por qué? Porque si no tenemos a una persona dando clases de manera ilegal. Imagínense que a usted le pongan, usted vaya que le saquen una muela, por ejemplo, y lo atienda una persona que es veterinaria, ¿me entiende? No es lo mismo, podrá saber de medicina, pero no es odontólogo. Entonces, en nuestro caso, nosotros garantizamos y certificamos que los profesionales que trabajan con ustedes son de verdad profesionales. Y creo que parte de eso es lo que marca la diferencia entre otras instituciones y nosotros. Aparte del servicio al cliente, ¿ah? Porque el chaval que atiende el WhatsApp es súper buena nota, ¿verdad? Bueno, compañeros y compañeras, eso más o menos era un poquito para presentarme, ¿verdad? Como la persona que va a trabajar con ustedes. Voy a explicar algunas normas básicas para el funcionamiento de la clase de parte de ustedes. Empiezo por el horario. Espero que sean lo más puntuales posible, pero si alguno no se pudo conectar a las 8 y se puede conectar a las 8:30, a las 9, a las 9:30 incluso, faltan 15 minutos para terminar la clase, no importa, conéctese, pero traten por el bienestar de ustedes mismos de conectarse puntuales. Yo soy obsesivo de la puntualidad. No esperen que yo voy que son las 8:10 y yo no he mandado el enlace. No, 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 no. Conmigo a las 8 estamos ahí disponibles. Y a las 8:02, 8:03, doy ahí un periodo de gracia cortito, arranco con la clase. ¿Ok? La clase la vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a iniciar a las 8 y algo con la clase, ¿ok? Estamos conectados desde las 8, ¿verdad? Iniciamos a las 8:01, 8:02, apenas yo vea ya que tengo más o menos la mayoría, arranco. Hacemos una primera pausa. Yo prefiero hacer 2 pausas cortitas
que una pausa un poquito más larga, porque si hace una pausa más larga, la gente se le pierde, oiga, se van y se pierden. Tal vez tenía 15 antes de la pausa, regreso y solo tengo 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago dos pausas. Entonces, trabajo de 8 a 8:45 más o menos, 8:45, 8:50. Ahí cuando lo considere oportuno, hago una pausa, 2 o 3 minutos, así 3 minutos y no más, ¿verdad? Entonces no se vaya muy largo. Aproveche, vaya al baño en una carrerita, llene la botellita de agua, hágale refilo a la tacita de café y volvemos rapidito, ¿verdad? Seguimos con el segundo bloque, más o menos hasta las 9:15, 9:20. En ese lapso hacemos el segundo receso, ¿verdad? Correcto, para que ustedes vean, mira, tengo ganas de ir al baño, ¿no? Ya casi el profe va a hacer el receso. 9:15, 9:20, hacemos el segundo y después ya 3 minutos igual y volvemos la recta final del tercer bloque. La cámara, yo les ruego por favor que la mantengamos apagada. Siempre, en todo momento mantengamos la cámara apagada. ¿Por qué? Vean, a veces ustedes creen, o las personas, ¿verdad? Incluso, verás qué vacilón, porque un día de estos, como ser humano que somos, ¿verdad? Como cualquiera, pasé con mi familia a comernos algo ahí, a un bar y me tomé un par de cervecitas. Oye, y la gente que lo conoce no sé qué, el profe. O sea, somos un ser humano como cualquier otro, compañeros. Nosotros también los profesores tenemos lo que la gente llama adecuaciones curriculares o apoyos educativos y algunos, me incluyo, tenemos lo que se llama déficit atencional. ¿Ok? ¿Qué pasa con el déficit atencional? Que si yo estoy dando la clase, pero alguien pasó por allá, diga, que vuelvo a ver quién pasó. Entonces, si ustedes tienen la cámara encendida, los que tenemos déficit atencional, nos quedamos más viendo la cámara que viendo la clase. Nos distraemos. Entonces, inclusive en mi caso, yo no voy a tener la cámara encendida todo el tiempo. La enciendo cuando lo considero oportuno para que ustedes vean que efectivamente estoy acá, ¿verdad? Pero en algunos momentos yo la apago para concentrarme en lo que tengo que estar. Igual con ustedes. Yo les ruego, por favor, que la tengan siempre apagada. Si en algún momento ustedes, Iliana dice que le pasa lo mismo, ¿ve? Qué lindo, ya reforzó mis palabras. Si en algún momento ustedes necesitan hacer alguna consulta, ahí pueden encender la cámara, no es que es prohibido tampoco, no me malinterpreten. Cuando estamos ahorita aquí hablando en esta parte, si usted quiere prender la cámara, enciéndala. Ahora, el otro problema con la cámara encendida es que muchas veces ve uno lo que no quiere ver también, compañeros. Oiga, porque a veces, hey, ustedes saben, ¿verdad? Se han dado cosas que se vuelven virales, ¿verdad? Entonces, por seguridad y privacidad de todos, es mejor tener la camarita apagada. ¿Okay? Ahora, si usted tiene alguna duda, hay tres maneras de aclarar las dudas en este curso. Número uno, en la clase en vivo. ¿Ok? Y ahí tenemos dos maneras. Uno es mediante el micrófono. ¿Qué tenemos que hacer para utilizar el micrófono? Abajo en la barra de tareas les aparece donde dice reacciones. ¿Ok? Muevan ustedes ahí abajo si alguno no sabe cómo usar Zoom. Y cuando usted toca donde dice reacciones, hay una opción que dice levantar la mano. Vean lo que pasa acá. Me aparece a mí una manita arriba. ¿Correcto? Que me dice que esta persona está pidiendo la palabra. ¿Ok? Inclusive, un día de estos estamos promoviendo un curso del ESCO aquí en el... Oiga, ¿qué carga eso? Eso es verdadero lenguaje inclusivo. Estamos promoviendo un curso del ESCO que va a arrancar ahora en el mes de febrero y el profe del ESCO me decía que la manera de llamar la atención es hacer aquí, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene dudas, levanta la mano únicamente y me espera ahí un momentito, ¿verdad? Oportunamente yo le voy a dar la palabra. En ese momento usted abre su micrófono, si quiere hasta abre la cámara, no hay ningún problema, o solo el micrófono, ¿verdad? Si alguno no quiere abrir la cámara, esa es la número uno. La número dos, mediante el chat. Tenemos un chat aquí a la derecha y abajo también aparece, ¿verdad? Ah, bueno, muy importante. Terminada la consulta, bajo la mano, ¿ok? Perfecto, porque si no yo creo que es que usted tiene otra pregunta. Tenemos un chat donde me pueden escribir en cualquier momento por el chat y yo ahí les voy a responder también, ¿verdad? Con las dudas. Y también durante la semana, en cualquier momento que usted tenga una duda, sin importar el día, no importa si es domingo, no importa el día que sea, me escribe por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto yo les voy a atender todas las dudas que ustedes tengan. A propósito del horario, compañeros, esta clase también es importante que ustedes tomen en cuenta que yo la imparto 2 veces más durante la semana.
Si algún martes no se pudieron conectar a la clase de la mañana, a las 8 de la mañana, esta clase yo la repito hoy a las 6 de la tarde y la vuelvo a repetir el jueves a las 8 de la noche. ¿Correcto? Entonces, aquí yo les digo que es el único cine donde usted paga por la película una vez, pero la puede ver 3 veces. También, si en algún día ustedes ven la clase a las 8 y dicen, uy, no, qué chiva estuvo esta clase, me gustó, me gustaría volver a verla. Uno, sabe que va a quedar la grabación disponible. Y dos, si usted quiere, puede repetirla martes y puede repetirla jueves. ¿Qué tiene que hacer? Nada más me escribe por privado al número del instituto y yo le doy el acceso. ¿Correcto? Me levantó la mano Iliana. Adelante, Iliana, le escucho. Buenos días, profe. Buenos días. Eh, Profe, las otras clases de las otras asignaturas también se pueden repetir en vivo. Igual, igual. En otras instituciones a usted le dicen, no, eso no se puede. No puede reponer clases, no puede repetir clases. Aquí con nosotros es diferente. Aquí el objetivo es que ustedes se sientan satisfechos. Gracias, Algo profe. más. Perfecto, con gusto. Ok, entonces nada más tienen que escribirle a cada profe, ¿verdad? Por privado. También muy importante, compañeros, ahorita tenemos los grupos de lunes y martes de WhatsApp ya generados. Hoy en la tarde, hoy generando los de miércoles y los de jueves, probablemente hoy en la noche. Y me quedarían viernes y sábado para hacerlos el miércoles, si Dios lo permite. Para que si alguno no le ha aparecido todavía el grupo, ténganme paz. Ahí les va a ir llegando. Ok, compañeros y compañeras, hasta ahorita alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo claro? Vean, quiero compartir pantalla rápidamente para mostrarles un par de cositas por acá. Vean. Em, Esta es la página, primero voy a mostrarles la página web del Instituto Metropolitano. Si ustedes no tienen página web, vean qué bonito la página del Instituto a nosotros, compañeros, porque es una página muy linda. Bueno, uno como empresario a veces o microempresario tiene que ver qué hace la competencia, ¿verdad? Pues vieron que más bien la competencia, a pesar de que nosotros somos nuevos y tenemos apenas año y medio en el mercado, la competencia es la que nos ve a nosotros. Miren que nosotros hemos visto los cambios. Hay algo que en el diseño gráfico se llama la tipografía, que todos los artes, las gráficas, todo, pues algunos han venido cambiando y misteriosamente se acercan a lo que nosotros hicimos en algún momento. Esto, vea qué bonita esta página. Aquí nos da la opción, primero, aquí tienen ustedes el acceso directo al campus virtual, que ya vamos a hablar un poquitito de Cloud Campus. ¿Ok? Tenemos acá, ¿qué dice nuestro llamo? El video de los trofeos, porque son los mensajes que nos dejan a veces los estudiantes cuando ya terminan su bachillerato. Entonces, espero que ya ustedes en la próxima van a estar en esa lista de videos también, ¿verdad? De trofeos. Tenemos, vamos a ver qué me dicen en el chat. Ah, sí, muy completa, perfecto, sí, muy bonita. El diseño, los colores, ¿verdad? Todo está muy bonita. Vean, aquí muy importante, aquí les decimos quiénes somos, ¿verdad? Quiénes somos, porque nosotros tenemos muy claro qué tipo de institución somos y hacia dónde vamos. Eso lo tenemos muy, muy claro. ¿Ok? Y aquí la prioridad, no es paja, compañeros, no es cuento. Aquí la idea es que ustedes se sientan satisfechos. Les invito a que en algún momento le den una leidita a la visión, a la misión. Esta página yo se las voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp, el enlace directo para que la vean si no la han visto. Pero bueno, aquí están algunos de los cursos. Vean que nosotros damos cursos de bachillerato por madurez, preparación para el examen de admisión. Si ustedes pretenden hacer examen de admisión, eso les vamos a estar compartiendo también la información ahora en el mes de febrero, por ahí de finales de febrero, les vamos a avisar los que quieran hacer examen para entrar el otro año, en el 2024, a la UCR, al TEC, a la UNA. Tienen que hacer examen de admisión y tienen que inscribirlo este año, en marzo, y hacerlo en septiembre. Nosotros ofrecemos los cursos de examen de admisión, tercer ciclo. Hoy arranca un curso de Office, el jueves arranca un curso de Excel. Ustedes dirán algunos, ¿qué es naturalización? Vean, extranjeros que quieren adquirir la ciudadanía costarricense tienen que aprobar un examen de estudios sociales. Yo doy ese curso también, ¿verdad? Entonces, ese curso lo impartimos acá. Pero sobre todo, quiero que le presten atención a esta parte acá, recursos, porque esto es lo que más les va a servir a ustedes ahorita. A veces anda la gente desesperada buscando exámenes. ¿Dónde consigo exámenes para practicar, para batear un rato, verdad? Entonces, vean, en recursos, bachillerato por madurez, publico a todas las personas. Eso sí, en los próximos días me gustaría hacer un examen para ver cómo voy. Abro con un examen de estudios sociales, ¿correcto? Ahí está el examencito completo y abajo está la hoja de respuestas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vean qué importante, porque eso está ahí. Aprovechen.
¿Ok? Eso es parte del servicio gratuito que nosotros les damos. Segundo, otra cosa que pues nosotros tenemos claro, ¿verdad? Que vamos, como siempre, como debería ser todo ser humano, en un proceso de mejoramiento continuo. Nosotros el año pasado, los que estudiaban con nosotros saben, ¿verdad? Que el año pasado trabajábamos humildemente, ¿verdad? Con el Google Classroom, ¿verdad? Que trabajamos ahí para los materiales. Pero este año quisimos ya tener nuestro propio campus virtual. El problema es que vieran cómo nos ha costado. Vean, esto nos ha sacado, ha sido como parir un hijo, ¿verdad? Quiero mostrarles acá la página del Cloud Campus para que vean que es una realidad, que no crean que es que les dimos a tornillo con el dedo. El Cloud Campus es una de las plataformas para clases virtuales más completas, si no la más completa que hay ahorita. A ustedes les va a parecer diferente porque la que yo tengo acá es la de todos los grupos, ¿verdad? Pero es una plataforma sumamente completa. ¿Cuál es el problema? El problema es que ha sido todo un reto, ¿verdad? Implementar Cloud Campus para nosotros, porque Cloud Campus es una plataforma que trabaja principalmente con eh, colegios y escuelas privadas. Y pues por ahí creo que hay otra institución que es tipo instituto, pero que tiene otra visión. Y nosotros queríamos nuestro Cloud Campus muy personalizado. Nosotros no queremos que a ustedes les salgan ahí un montón de cosas que no nos van a servir. ¿Para qué me sirven a mí, por ejemplo, reportes de conducta o reportes? No, 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 eso no, adecuaciones, no, nosotros eso no lo necesitamos. Necesitamos otro tipo de cosas. Entonces, tanto la gente de Cloud Campus como nosotros nos hemos vuelto locos con esto, compañeros, porque ha sido un trabajo constante y eso pues lamentablemente nos ha atrasado bastante, ¿verdad? Pero esperamos que ya en estos días se vayan solucionando todos los problemas. Ahorita, por ejemplo, tenemos un problemita con la cuestión de la facturación, porque la idea es que conforme ustedes me hagan el pago acá y yo lo reporto con ellos inmediatamente, inmediatamente se les genere a ustedes la factura electrónica. Pero hay unos procesos ahí que se están quedando pegados y las facturas se han quedado pegadas en Hacienda y por eso es que a ustedes tal vez no les ha llegado, pero les va a ir llegando en estos días apenas lo solucionamos. Igual con el Classroom. Entonces, con esto del Cloud Campus, téngannos un poquito de paciencia nada más. Esperamos que ya para la otra semana va a estar disponible. Por esta semana nos vamos a manejar a puro WhatsApp. Por eso yo les pasé un PDF para hoy en el WhatsApp y les pasé el código de acceso a la clase al WhatsApp. Pero probablemente ya a partir de la próxima semana, esperamos que sí, el acceso a todo es por Cloud Campus. Usted cuando se vaya a conectar a la clase, no busque en el WhatsApp. Métase a su Cloud Campus. Si usted se mete ahorita, le dice, no hay clases activas porque no se han vinculado los Zoom todavía. Pero apenas ya todo esto se vincule, usted cuando se meta al Cloud Campus le va a aparecer Estudios Sociales Bachillerato y usted ingresar a la clase, toca el botón y ya ingresó directo a la clase desde ahí. Aquí va a encontrar usted todos los materiales, todas las grabaciones de clase, todos los exámenes. Nosotros les vamos a poder pasar circulares por acá, videos de reforzamiento, un montón de cosas que tenemos a disposición y que en algún momento van a estar disponibles para ustedes acá. ¿Ok? Este, perfecto, dice Cristina también. Bueno, aquí me dicen Jason y Cristina que utilizaron el Classroom, sí, claro, y todavía se sigue utilizando y es muy útil, ¿verdad? El Classroom, no es que no funciona, pero de 1 a 100, Cloud Campus está en 98 y Classroom está mucho más atrás, ¿verdad? Entonces, pues es mucho más completa, ¿verdad? Esta aplicación. Bueno, compañeros y compañeras, eso era lo que tenía que contarles ahí rápidamente con respecto a la institución y con respecto a mi persona. No sé antes si tienen alguna consulta o alguna pregunta. ¿Todo claro? Un detalle más. Eso, gracias. Un detalle más. Si alguno no lo ha hecho, no se le olvide que hasta mañana hay tiempo para inscribir los exámenes. ¿Ok? Ya estamos en matrícula extraordinaria, porque algunos preguntan después, ¿y no hay extraordinaria? Sí, claro, sí hubo. Si ustedes ven el calendario anual del MEP, la fecha dice del 9 al 15, pero lo extendieron hasta el 18, ¿correcto? Entonces, estamos en matrícula extraordinaria en este momento. Si alguno no lo ha hecho, tiene tiempo hasta mañana, ¿verdad? Para hacerlo. Y después de que hacemos la matrícula, la otra pregunta que me hacen a menudo es, ¿cómo sé si me aprobaron la matrícula? Hay que esperarse.
hay que tener paciencia. Esta gente, la gente del MEP no tiene lógica para muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que a veces le responden a usted en el mismo día o al día siguiente, ya le llegó la confirmación. A veces duran una semana, 2 semanas, y dicen, pero yo lo hice desde el primer día y un amigo lo hizo ayer y ya le respondieron. No hay lógica. Ellos van respondiendo ahí, van revisando a como quieran. Entonces, hay que tener paciencia. Pueden estarse metiendo en la misma plataforma, en el mismo yo aplico, con el mismo link, se meten y ahí les aparece el estado de la matrícula. Si dice aceptado, ya, tranquilos, no se preocupen. Si dice en revisión o sin revisar, no lo han revisado. Y si dice rechazado, muévase porque le dan 3 días para corregir. Entonces, le tienen que haber mandado un correo electrónico donde le dicen por qué se lo rechazaron y le dan 3 días para que usted mande lo que hace falta, para que estemos en todas por ahí. ¿Alguna pregunta con eso? Y por último, los exámenes de Bachi se aplican en el mes de abril, ¿verdad? Por lo tanto, este curso dura 2 lecciones, 3 meses, ¿verdad? Algunos me preguntan también, ¿cuándo es el próximo pago? El 15 de cada mes, 15 de febrero y 15 de marzo y cerramos. Y vamos con las clases hasta abril cuando se aplican los exámenes. Chicos y chicas, ¿algo más? ¿Alguna cosita más en la que les pueda ayudar? Veo que ya se arregló mi cámara, perfecto. Le hice una actualización al Zoom, pareciera que era eso más bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Excelente. Bueno, voy compartiendo y vamos iniciando ya con materia. Vean, primero que nada voy a compartirles este documento. Esto yo luego se los voy a pasar a todos, va a estar disponible ahí en el Cloud Campus. Este es el temario, ¿ok? El temario se divide en dos, entonces preste la atención a dos cositas. Primero, voy a cerrar un momentito mi cámara por acá ya, ¿ok? Para que se me concentren. Entonces vean que primero tenemos la parte, bueno, viene la portada, lógicamente. Este temario es el 01-2023, pero vean, es el mismo desde el 2019. Si usted tiene un temario viejo, es lo mismo, no ha cambiado desde el 2019 para acá. Ok, vean, aquí viene los aprendizajes. Perfecto, aquí. Nosotros estamos ahorita acá con este sistema. Bachillerato por madurez. Vamos a cerrarlo un cuadrito. Por madurez suficiente. Okay, pero también hay algunos que están aplicando por edad. Me preguntan también muy a menudo, ¿cuál es la diferencia entre bachillerato por madurez y bachillerato por edad? El bachillerato por madurez suficiente es para personas que tienen título de noveno y son mayores de 18 años. El bachillerato por edad aplica para personas que tienen el título de noveno y no son mayores de 18 años. Tienen que hacer 3 exámenes durante el año, libro 1, libro 2 y luego el examen de bachillerato o personas que son mayores de 18 años pero tienen nota de presentación, o sea que terminaron el 5.º año en el colegio. Ahora, los dos sistemas en temas son exactamente los mismos. Yo voy a enfocarme acá en la parte de bachillerato por madurez suficiente. Vean que aquí vienen los diferentes temas. Aquí nos aparece, por ejemplo, el primer eje temático que abarca el 10.1, ¿ok? Transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XIX hasta 1945. Nosotros vamos a ver acá 6 temas generadores. El primer tema, en resumen, para ponerlo más fácil, es historia mundial desde el siglo XIX hasta 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver luego un segundo tema, historia mundial de 1945 a la actualidad. Un tercer tema que tiene que ver con datos de la población mundial y problemáticas de la población mundial. Un cuarto tema que tiene que ver con la globalización. Un quinto tema que tiene que ver ya con historia de Costa Rica del siglo XIX a 1948. Y un último tema, historia de Costa Rica de 1949 a la actualidad. ¿Ok? Esos son los 6 temas que vamos a ver en todo este curso. ¿Qué es lo importante del temario? Vean, el temario nos da acá los aprendizajes esperados y la cantidad de ítems que van a salir en el examen de cada tema. Entonces a veces me preguntan, profe, ¿qué es lo que más sale en el examen? Y yo les digo, todo, todo, porque si usted me dice, es que salió más, a veces yo escucho, porque yo soy delegado aplicador de pruebas, entonces tal vez pídanle a Dios que me topen por ahí el día del examen. Entonces a veces yo oigo a los estudiantes hablando afuera y dicen, uy, es que salió muchísimo de tal tema y del otro no salió nada. Mentira, mentira, de todo entra, de todo entra. De cada uno de los aprendizajes esperados entran al menos 2
o 3 preguntas. Casi siempre 2. Entonces, por ejemplo, vean qué importante acá. El primer aprendizaje está acá. En resumen, es del tema del imperialismo, que hoy vamos a ver eso. ¿Cuánto entra eso en el examen? 2 preguntas. ¿Correcto? Y luego viene el impacto que se vive con las guerras mundiales en la vida cotidiana de las personas. ¿Cuánto va a entrar de eso? 2 preguntas en el examen. Y así sucesivamente. Ahora, ¿yo les voy a dar el temario? Sí. Pero para más facilidad, yo les mandé a ustedes un PDF. ¿Correcto? Les mandé un PDF. Este es el PDF que yo les envié. Aquí en el PDF está siempre el aprendizaje esperado. Véalo acá, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo subrayamos. Perfecto. Aquí está el mismo aprendizaje esperado. Identifica el proceso de expansión de los imperios europeos. Y yo lo veo aquí. Identifica el proceso de expansión de los imperios europeos. Ya ustedes saben que de cada uno de esos temas les van a salir 2 o 3 preguntas. ¿Correcto? Son muy poquitos de los que viene una pregunta únicamente. Pero entonces, para que ustedes vean cómo funciona esto. Ahora, voy a lo siguiente. Yo les mandé ese PDF a ustedes de la lección 1. No necesariamente, cuando dice lección 1, no necesariamente es todo lo que vamos a ver hoy. Hoy puede que empecemos la lección 1 y no la terminemos. La próxima semana termino la 1 y empiezo con la 2. ¿Ok? Y ahí vamos, ¿entienden? Entonces, para que profe, es que esta semana no nos ha dado PDF, no nos ha dado el material, es porque probablemente para esta semana tal vez no hay que entregar nada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean, esto compañeros, es muy importante que ustedes lo trabajen de la siguiente manera. Es importante que ustedes, ojo el orden. Número 1, leen esto antes de la clase. Esa es la idea. ¿Ok? Yo voy a hacer lo posible por mandarles los materiales con antelación. De hecho, en el transcurso de esta semana les mando de una vez el número 2 para que lo vayan imprimiendo los que quieren imprimir el material. Entonces, número 1, usted lee esto. Usted lo lee antes de la clase para que usted tenga un conocimiento previo. Esto en educación es una teoría educativa que se llama el constructivismo, donde usted primero partimos de un conocimiento previo del alumno, por eso yo necesito que usted lea todo esto, ¿ok? Usted hace la lectura de la lección 1 antes de la clase, ¿ok? Si tiene dudas, todavía no me mande las dudas, ¿ok? Esperemos que llegue la clase. Cuando llegue la clase, yo no voy a trabajar con este documento en la clase. Yo tengo algo más bonito. Yo les presento acá un PowerPoint con una presentación bien bonita sobre cada uno de los temas. Aquí tenemos el primero, imperialismo 1870-1914. ¿Okay? En la clase yo voy a trabajar con esta presentación, pero esta presentación está basada totalmente en este documento que ustedes ya leyeron, ¿correcto? Entonces ahí, si ustedes tienen las dudas durante la clase, me mandan todas las dudas. Y si las dudas se le ocurrieron después de la clase o no quiso preguntar en la clase, me pregunta por WhatsApp, ¿ok? Y posteriormente, en algún momento, vamos a estar haciendo pequeñas sesiones de práctica. A veces creemos que una materia como estudios sociales es nada más, dice la gente, es nada más de leer y aprenderse las cosas. No, compañeros. Es más, vean, cuando es algo importante yo prendo la cámara. Vean, este, la forma de estudiar estudios sociales ha cambiado mucho, muchísimo. De hecho, pues es muy común que las personas me digan, eh, qué pereza estudios sociales. Para mí era la peor materia en el colegio, estudios sociales. Una materia muy aburrida porque era leer y leer y leer y aprenderse todo de memoria. No, compañeros, eso no es así. Desde el 2019, el enfoque de estudios sociales cambió. Y yo desde 1999, que fue cuando empecé a dar clases, eh, ustedes seguro dicen, uy, yo nací en ese año, ¿no? Desde 1999 que empecé a trabajar en educación, yo trabajaba ya con ese enfoque. El enfoque en estudios sociales no es memorizar, es entender, es entender. Entonces, cuando a mí me dicen que era la peor materia, ¿yo qué les digo? Le digo, claro, para usted era la peor materia porque no recibió clases conmigo. ¿Por qué? Porque si hubiera recibido clases conmigo, téngalo por seguro que tal vez no estaría enamorado como yo de estudios sociales, pero me hubiera gustado, me hubiese parecido interesante. Ustedes van a ver ahorita la forma en la que trabajamos. Entonces, desde ahorita les adelanto, olvídense de las fechas y olvídense de los nombres. A ustedes no les van a preguntar, en el examen les van a preguntar solo una fecha y es el día que están aplicando el examen. Es lo único que tienen que escribir y va a estar apuntado en la pizarra. Entonces, nada de fechas, nada de nombres. No les van a preguntar,
¿Cómo se llamaba el viejo que aprobó el tratado? No, no, eso no se los van a preguntar. El examen es de análisis, es de comprensión. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer con ustedes va enfocado a eso. Yo les digo siempre que yo no sé cuáles van a ser las preguntas del examen, pero yo sí sé cuáles son las respuestas. Entonces, ojo, no malinterpreten. No crean que es que yo tengo el examen antes de aplicarlo. No, ya uno sabe, compañeros, ya tantos años de estar en esto, yo sé que en el examen siempre cambian las preguntas, pero las respuestas son las mismas. Entonces van a ver ustedes como yo los voy a llevar a un proceso donde ustedes van a ir entendiendo la materia y cuando ustedes lleguen al examen les pueden poner la pregunta que les dé la gana, pero ya usted sabe la respuesta porque usted comprendió la materia sin necesidad de aprenderse nada de memoria. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que vamos a ir haciendo. Ya más o menos les expliqué cuál es la dinámica. Entonces, para que vean que todo va de la mano con el temario, ¿verdad? Todo va de la mano con, lleva el bachillerato por edad. Quiero mostrarles un momento por acá, porque el temario llega, vamos a ver, aquí tenemos la cámara un momentito para que no me quite espacio. El temario llega más o menos hasta la página 11, el de bachillerato por madurez suficiente. ¿Ven? Aquí está en la página 8, perdón, en la página 8 está las 70 preguntas, ¿verdad? Ahí llegamos a las 70 preguntas. Y empieza aquí el temario por edad. El libro 1 la hacen en junio, y en septiembre hacen libro 2 y en diciembre hacen bachillerato. Vean que es lo mismo, vean que el tema es el mismo. El primer tema explica el proceso de expansión de los imperios europeos. Dos preguntas también, nada más que aquí sí, en algunas van de tres, ¿ok? En algunas van de uno. Se modifica un poquito la cantidad de ítems, correcto, pero los temas son exactamente los mismos. Bueno, cerremos eso por ahí. Cerremos esto por acá. Ya saben que eso, si no lo leyeron para hoy, para la próxima lección necesito que tengan leído la número 1 y la número 2. Y ya casi iniciamos con esto por acá. Pero antes de iniciar, díganme compañeros y compañeras si tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto al planteamiento, a todos los planteamientos que les he desarrollado en esta mañana. ¿Alguna duda? Dígame, Tristan, o Tristán, perdón, le escucho. Sí, era para preguntar si nos iba a pasar la presentación de PowerPoint también. Vieran que les voy a contar algo. Eh, yo normalmente no lo hacía, no lo hago, pero sí lo voy a hacer en esta ocasión y le voy a contar por qué. Lo que yo no quisiera es que ustedes se confíen con la presentación del PowerPoint. ¿Por qué? Porque la gente dice a veces, es que en el PowerPoint está todo resumido. El problema, compañeros, es que no alcanza, porque la presentación de PowerPoint es un resumen del resumen del resumen, ¿me entiende? Entonces, la presentación del PowerPoint tiene fines o tiene un objetivo principalmente didáctico para mí como profesor, para facilitarme la clase, pero a ustedes la presentación del PowerPoint no les serviría de mucho. O sea, más bien nos engañaría. Si ustedes, o sea, yo les voy a pasar el PowerPoint, sí, sí se las voy a pasar, pero no se engañen en estudiarse solo el PowerPoint. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí no está todo completo. En el PDF, ahí sí está completo. Entonces, normalmente yo no lo hacía, pero en esta ocasión ya había tomado la decisión que sí se las iba a compartir, pero con esa advertencia, ¿verdad? Que no crean ustedes que el PowerPoint, perdón, que la presentación, sí, el PowerPoint sustituye el PDF. No, tienen que leerse el PDF, ¿verdad? Siempre. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro, profe. Primera pausa, compañeros. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos. Vean, lo de la pausa es importante. Con esto de las clases virtuales hay que cuidarse la espalda. Hay que levantarse, caminar un poquito, estirar los brazos, ir al baño rapidísimo, pero recuerde que son 3 minutos y en 3 minutos regreso y ya preparen la bolsa de palomitas porque después de la pausa vengo ya con el primer tema. Permiso, ya regresamos.
Bueno, vámonos, compañeros y compañeras, vámonos, montémonos al tren porque se va el tren, bueno, el tranvía, montémonos al tranvía porque se va el tranvía. Vean, vamos a iniciar con este primer tema titulado el imperialismo. ¿Ok? Primero, ¿por qué imperialismo? Bueno, no tiene que ver con los que toman alguna bebida que utiliza ese nombre, ¿verdad? El imperialismo, ¿qué es? Bueno, evidentemente la palabra imperialismo viene de imperio, ¿verdad? El concepto de imperio fue un concepto que surgió desde tiempos en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, vamos a compartir por acá, ¿verdad? Porque, oiga, yo no he compartido pantalla. Ahora sí, nos montamos al tren y ustedes no vieron el tren, por eso puse ese tranvía ahí, ¿verdad? La palabra imperialismo viene desde tiempos del Imperio Romano y en realidad es una palabra que viene del latín y significa que el poder no se comparte, ¿verdad? Porque el poder estaba en manos en aquel tiempo de un emperador. Ahora, cuando hablamos del concepto de imperio, estamos hablando de los imperios europeos. ¿Quiénes eran los imperios europeos en aquel entonces? Inglaterra, en el número 1. En el número 2 teníamos a Francia. En el número 3 podíamos tener a Alemania. En el número 4 podíamos tener por ejemplo, Italia, Rusia. Y me preguntan algunos de una vez, ¿y Estados Unidos? No, Estados Unidos no. Estados Unidos era una colonia. Estados Unidos era una colonia que pertenecía a Inglaterra. Pero luego vamos a ver cómo se da el crecimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Ahora, este concepto de imperialismo es un periodo de la historia que va de 1870 a 1914. Finaliza en 1914 casualmente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí en estudios sociales nos vamos a medir o nos vamos a ir llevando siempre por causas y consecuencias. Y esas son dos palabras que ustedes las tienen que tener muy, muy claras. Causas y consecuencias. Las causas es lo mismo o es un sinónimo de antecedentes. Los que están tomando apuntes, lléguenle por ahí, ¿verdad? Causas o antecedentes. Y es lo mismo, consecuencias o repercusiones. Consecuencias o repercusiones. ¿En qué las diferenciamos? En que las causas vienen antes del acontecimiento y las consecuencias vienen después del acontecimiento. Entonces, las causas es o son las que se dan antes, las que provocan, o sea, ¿qué provocó que se llegara a dar el imperialismo? Ya vamos a ver las causas, pero luego vamos a ver que las consecuencias del imperialismo es que llega a estallar una Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Ok? ¿En qué se basa este imperialismo en realidad? En que durante todo este periodo, Europa busca aumentar el poder político, militar y económico. Los imperios europeos que les mencioné antes van a tener el poder del mundo, van a tener el mundo en sus manos. Pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué fue lo que le permitió a estos imperios europeos tener tanto poder? Devolvámonos a las causas. Las causas del imperialismo a ustedes no les entran en el examen, porque en el examen lo que nos van a pedir, bueno, y cerré el temario. Espérense, voy a abrir el temario otra vez. Voy a abrir el temario, porque quiero que vayamos viendo todo esto de la mano con el temario. ¿Qué es lo que nos piden en el temario? Vamos a ver. Permítanme un momentito, que por ahí quedamos. Ok, aquí estamos. Nos van a pedir lo siguiente. Nos van a pedir explicar el proceso de expansión de los imperios europeos. Número 1, ahí tengo una primera, ¿verdad? Y número 2, la capacidad de controlar y modelar diferentes sociedades. Vean que aquí hasta se los marqué con dos colores. En el primer aprendizaje, evidentemente tenemos dos ideas. Explicar el proceso de expansión, o sea, cómo se expandieron o cómo crecieron los imperios europeos, uno, y cómo cambiaron las condiciones de vida de la población. ¿Sí? Dos preguntas, dos aprendizajes, dos ideas, dos preguntas. O sea, compañeros, no hay que ser muy inteligente para saber qué es lo que va a entrar en el examen. ¿Entienden? Aquí dice, identificar cómo se llamaban los emperadores. No, nombres. O identificar en cuáles fechas. No, no. Cómo ese imperialismo cambió la vida de las personas, de las sociedades, de las diversas sociedades durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Dos ítems, entonces. Para poder entender cómo se desarrolla el imperialismo, vamos a ver un poquito las causas, aunque no nos van a preguntar las causas, pero para que usted entienda el imperialismo tenemos que entender qué hubo antes. ¿Qué hay inmediatamente antes del imperialismo? La revolución industrial. Probablemente algunos recordarán haber visto ese tema en noveno, porque es un tema que se ve en noveno, la revolución industrial. ¿En qué consistió la revolución industrial? Muy sencillo. La palabra revolución significa cambio y la industria lo que hace es tomar una materia prima
y transformarla con máquinas en un producto. Por ejemplo, tomar algodón y elaborar una tela, ¿verdad? Con una máquina. Eso es lo que hace la industria. El cambio con la revolución industrial consistió en que los empresarios en aquel momento, o más bien la producción antes era manual, artesanal. Imagínese usted un pequeño taller familiar donde trabajaba el señor, la señora, los hijos, donde ellos manualmente tomaban el algodón, elaboraban hilos, ¿ok? Y luego cosían y armaban una tela, manualmente cortaban y armaban una camisa, por ejemplo, y entonces tal vez en ese tallercito de la familia hacían 5 pantalones y 10 camisas por semana con mucho trabajo de toda la familia, pero ahora aparece una máquina que hace todo el proceso, aparecen máquinas de hilar, máquinas, un telar hidráulico, por ejemplo, aparecen máquinas que cortan la tela, que arman, y entonces ya en esa fábrica no se producen 5 pantalones y 10 camisas, se producen 500 camisas y 5,000 pantalones por semana, ¿me entienden? Entonces, al incrementarse y aumentar de tal manera la producción, el problema es que, como decían los abuelos, no podemos hacer chocolate sin cacao. Para hacer tanto chocolate vamos a necesitar más cacao. Entonces, cuando llega y estalla la revolución industrial y Europa incrementa la capacidad de producción enormemente, se dan cuenta que las materias primas no les alcanzan. Las materias primas que tienen en Europa no les alcanzan, o sea, no hay suficiente madera, suficiente algodón, no hay suficiente carbón, porque las máquinas en un primer momento eran máquinas de vapor, que funcionaban con vapor de agua. ¿Y qué producía, qué calentaba el agua? El carbón. ¿Entienden? Entonces necesitaban hierro, necesitaban para fabricar las máquinas, necesitaban carbón, necesitaban materias primas, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que los europeos tienen que ir a buscar esas materias primas a otros lados, a otros continentes. Y ahí es donde los imperios europeos se empiezan a expandir, buscando esas materias primas, ¿ok? Pero también tienen el otro problema. Antes, cuando se producían 5 camisas o 5 pantalones y 10 camisas, era muy fácil venderlas, porque había muchas personas y poca producción, entonces había mucho mercado para poder vender. Pero si ahora tenemos 500 camisas y 5,000 pantalones por semana, ¿a quién le vendemos toda esa producción? Necesitamos nuevos compradores, nuevos mercados donde poder colocar esos excedentes de producción. Y ahí es donde vamos a empezar a entender por qué las potencias europeas se van a lanzar a conquistar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner sus ojos en Europa, perdón, en África y en Asia, en Oceanía y hasta en América Latina. ¿Ok? Y los imperios van a ir a adueñarse de esos continentes, de esos territorios, para convertirlos en colonias. Entonces, también el imperialismo lo podemos conocer como neocolonialismo. ¿Por qué neocolonialismo? Todo eso está en el PDF, ¿verdad? ¿Por qué neocolonialismo? Porque van a convertir en nuevas colonias. ¿Cuáles habían sido las viejas colonias? Cuando España llegó y se adueñó de toda América, de América Latina, ¿verdad? Éramos colonias españolas. Ahora, eso fue en el siglo XV, XVI. Ahora, en el siglo XIX, las potencias otra vez van a ir a dominar esos territorios. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver acá más abajo. ¿Ok? Seguimos avanzando, nos vamos en el tranvía ahí con los caballeros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos, verdad, del imperialismo? Vea que se los acabo de explicar hace unos minutos. Uno, adquirir materias primas y nuevos mercados. ¿Qué es lo que buscan? Materia prima. Número uno, materia prima. Pero ojo, tiene que ser materia prima barata. ¿Por qué? Porque estamos ahora con un sistema económico llamado el capitalismo financiero. Y según el capitalismo financiero, el objetivo de un capitalista es el afán de lucro, o sea, es incrementar sus ganancias. Y para poder aumentar las ganancias, usted tiene que comprar barato y vender caro para que la ganancia sea mayor. Es una lógica, ¿verdad?, de cualquier negocio. Ahora, ¿qué mejor manera de conseguir materia prima barata que no tener que pagar por ella? Ah, ya me van entendiendo qué es lo que quieren estos infelices, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Van, por ejemplo, se adueñan de África, de todos los territorios de África,
Y como esos territorios ahora les pertenecen a ellos, entonces tienen el derecho de robarse, es que hay que decirlo con su nombre, de robarse o llevarse la materia prima a Europa sin necesidad de pagar, nada más a precio de extraer y transportar, sin tener que pagar por ella. Okay, hablamos de minerales, hablamos de alimentos, hablamos de algodón, como les decía, de minerales, ¿verdad? Bueno, ok. Elaboran la producción en Europa, porque es en Europa donde están las fábricas, no es que vinieron a instalar las fábricas a los otros territorios, no. Llevan la materia prima a Europa, elaboran la producción, venden lo que pueden en Europa y todo lo demás, para eso buscan nuevos mercados. Todo lo demás regresa en los mismos barcos a las colonias. ¿Por qué? Porque en esas colonias las personas, los habitantes, no tienen esos productos porque no tienen industria y les venden los productos que elaboraron con sus materias primas que anteriormente se robaron, ahora se las venden a precios elevados. Negocio redondo, compañeros. Aquí es donde nosotros entendemos por qué en Europa pueden pagar salarios tan exageradamente caros, porque tienen tanto desarrollo, porque tienen tanta infraestructura y porque en otras partes del mundo vivimos miserablemente. En resumen, están buscando nuevos consumidores, ¿verdad?, en esos mercados para la producción industrial. Correcto. Hasta ahí entendimos el primer objetivo, materias primas y nuevos mercados. Eso es lo que buscan. Entonces, si nos fijamos nuevamente en el temario decía, explicar el proceso de expansión. Si nos preguntan por qué los imperios europeos se expandieron, ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Qué buscaban? Materia prima barata y nuevos mercados para la producción industrial. Pero hay un problema más. El problema es que esta actividad económica ahora generó tanta riqueza para Europa que los europeos ya no les cabe la plata debajo del colchón, ¿me entienden? O sea, empiezan a guardar el dinero en los bancos, pero el dinero guardado no se reproduce. No es como los gremlins, ¿verdad? Que les cae agua y no saben qué son los gremlins, seguro, ¿verdad? Pero bueno, los de la vieja escuela sí saben. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Que el dinero guardado no se reproduce, ¿verdad? Entonces, tienen que, según el capitalismo financiero, está claro que el dinero hay que invertirlo para que se reproduzca, para que genere más ganancias, ¿verdad? Ok, y entonces viene la otra parte interesante del imperialismo. Volvamos acá. Buscan también colocar los excedentes de capital. Entonces, vea qué bonito. Primero, ¿por qué tienen excedentes de capital? Tienen excedentes de capital porque explotaron las materias primas y las vendieron luego los productos a precios elevados. Esas ganancias las van a colocar también en las colonias. ¿De qué manera? Por ejemplo, se dan cuenta que necesitan en las colonias mejores puertos, que necesitan ferrocarriles. Entonces, el dinero va a ser invertido en las colonias, pero no para beneficio de las colonias, para beneficio de ellos mismos. Entonces, constantemente van a estar construyendo infraestructura en esas colonias con un sistema que llamaban empréstitos. ¿Qué eran los empréstitos? Préstamos. Préstamos con intereses elevados. ¿Entienden? Y entonces no solo tuvieron las ganancias de la producción industrial, sino también esas ganancias las reinvirtieron y le sacaron más ganancias con los préstamos que le hicieron a las colonias. ¿Me entienden? Entonces, cómo nos establecieron un sistema de dominación, porque eso fue lo que se dio, donde los europeos llegaron prácticamente a adueñarse de casi todo el mundo, ¿verdad? Y a explotar todo el mundo. Por eso es que en Europa viven también ahora, ¿verdad? Y en el resto del mundo nos conformamos con las migajas, ¿verdad? Que nos quieran dar. Correcto, pero en algún momento el orden mundial va a ir cambiando. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, compañeros y compañeras? ¿No? Oh, ¿Todo claro. bien? Perfecto. Algunas Profe, características. Dime, te escucho. entonces hasta ahora en Europa eso se sigue dando, porque ellos están muy bien y a usted Sí, en se otro. sigue dando, pero Europa ahora está en un tercer lugar. Ya no está en el primer lugar. Ahorita en el primer lugar está Estados Unidos. Vamos a ver ahora más tardito cómo Estados Unidos creció. Y dentro de unos días, un mes o 22 días, vamos a estar viendo el surgimiento de una nueva potencia mundial, China. ¿Ok? Vamos a ver cómo China
le está moviendo el piso al mundo en este momento. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Gracias. Con mucho gusto, pura vida. Sigamos entonces. Ahora, algunos aspectos a considerar. Aspectos geográficos. A nivel geográfico, los europeos van a explorar y conquistar nuevos territorios. Bueno, no todo en la vida es negativo, compañeros, no todo en la vida es negativo, hay cosas positivas, se conoció mejor el mundo, se pudo mapear mejor el mundo, ¿verdad? Elaborar mapas más completos con territorios que antes tal vez no eran conocidos, ¿verdad? Se pudo conocer mejor el relieve mundial, ¿verdad? Gracias a esta expansión de los europeos. A nivel político, se buscaba ampliar la hegemonía a nivel internacional. ¿Qué significa la palabra hegemonía? Vean, cuando vean una palabra que ustedes no entienden, levántenme la mano y dicen, profe, ¿qué significa esa palabra? Porque si no, usted no va a entender. Y aquí es importante que usted entienda. La hegemonía es el dominio. ¿El dominio de quién? ¿Quién dominó? Los europeos dominaron, ¿verdad? Todo el mundo prácticamente. Entonces lo que buscaban era ampliar el dominio, ¿verdad? A nivel internacional, tener el mundo en sus manos. ¿Para qué? Pues me devuelvo para tener materias primas baratas y nuevos mercados para su producción industrial. Y me detengo aquí un momentito en los aspectos ideológicos. Vean cómo también en este caso se meten en la mente de las personas. Y entonces este imperialismo se va a basar en una serie de doctrinas racistas. Por ejemplo, doctrinas racistas al punto de que se llega en algún momento a creer que los europeos, solo por el hecho de que su piel es blanca, son superiores. Y los demás grupos étnicos, solo porque su piel es de otro color, son inferiores. O sea que los europeos biológicamente, así lo justifican ellos, los europeos biológicamente son más inteligentes, así lo dicen, ¿verdad? En su momento, así es racista. Y los demás, por ser de otro color de piel, no son tan inteligentes. Y entonces, ¿qué es lo que se merecen? Ser dominados por los que son superiores. ¿Ok? Vean la imagen, compañeros, vean la imagen. Voy a reducir un toquecito de tamaño aquí. Esta imagen nos reseña un montón de cosas, tiene un montón de mensajes. Evidentemente, aquí tenemos a un blanco, el europeo. Vean el porte, vean la vestimenta. ¿Alguien tiene duda quién es el jefe en esa imagen? No. ¿Ok? Pero también vean el tipo aquí a la izquierda. ¿Ok? Tiene otra vestimenta similar en alguna medida al europeo, pero él no va cargando nada. En cambio, estos otros de acá, por tener un color de piel diferente, son los esclavos. ¿Qué están haciendo? Están extrayendo, se están llevando los productos, adivinen para beneficio de quién, ¿verdad? Y todo esto basado en doctrinas racistas. O sea, los negros, por ser negros, son inferiores y tienen que ser esclavos y trabajar para los blancos. Pero muchas veces algunos de los negros traicionan a su pueblo para obtener beneficios personales, ¿verdad? Y al final lo que están haciendo es entregando todo a los europeos, ¿verdad? Vean que la imagen nos reseña un montón de cosas, ¿verdad? Y además, un punto adicional es el fuerte nacionalismo. Y vean que no por casualidad yo lo subrayé, un fuerte nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es un sentimiento. Cuando decimos, por ejemplo, que un pueblo es muy nacionalista, por ejemplo, imaginémonos a los argentinos ahora después de ganar el mundial. Oiga, nadie se los soporta. Nadie se soporta. Oiga, si de por sí los argentinos a veces ya caen mal por su forma de ser, ahora peor porque ganaron el mundial. O imaginémonos en algún momento a los mexicanos. Eso es el nacionalismo. Oiga, y eso no es malo, compañeros. El nacionalismo es bueno. Ojalá los ticos fuéramos más nacionalistas. Ojalá nosotros nos sintiéramos más orgullosos. No, nosotros a veces nos avergonzamos de nuestras raíces. Pero bueno, ¿en qué consiste el nacionalismo? Es un sentimiento de amor a su país, a la nación, de sentirse parte de un territorio y sentirse superior a los demás. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir dando poco a poco con este nacionalismo? Se van a ir generando rivalidades. ¿Rivalidades entre quién? Entre los imperios. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue el imperio más poderoso? Ahorita lo vamos a ver, Inglaterra, el imperio británico. ¿Por qué?
porque fueron los primeros en desarrollar la industria, ahí fue donde se desarrolló la revolución industrial. O sea, cuando los otros países empezaron a desarrollar industria, ya ellos la tenían montada. O sea, como dicen los pachucos, ¿verdad? Cuando unos iban con la leche, ya ellos traían el queso listo, ¿verdad? Entonces, los europeos, ¿verdad? En primera instancia con Inglaterra, luego Francia, Alemania, Italia, ¿verdad? Rusia más adelante, Bélgica, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos van a empezar a competir. Primero van a competir por colonias. ¿Por qué? Porque van a, eso es, yo les digo siempre que aquí es como cuando estamos ahí en una reunión de amigos en la casa y mandan a comprar una pizza. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la pizza, oiga, eso es algo despiadado. Ojalá hayan 10 personas y solo hay 12 pedazos de pizza. Oiga, es ver quién come más rápido para ver quién se come los últimos pedazos. Lo mismo pasó con África, por ejemplo. Se repartieron África como si fueran pedazos de pizza, ¿verdad? Y a ver quién comía más, quién acaparaba más territorios. Entonces, en una primera instancia, los europeos van a competir por tener más colonias. ¿Ok? Y como se sienten mejores, entonces si somos los mejores, tenemos que tener el mejor ejército. Y empiezan a rivalizar y empiezan a pelear entre ellos por territorios, por riquezas, por poder. Y es entendible que en algún momento esas rivalidades los van a llevar a una guerra mundial, ¿verdad? Por eso luego vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Por ahí me levantó bueno, en el chat fue, me dejaron un mensaje. Muchos todavía lo piensan. Sí, correcto. Emanuel tiene razón. Ahí en el chat nos pone, ¿verdad? Que muchos lamentablemente todavía siguen con esas ideas estúpidas, ¿verdad? De creer que solamente por el color de la piel, ¿ok? Son superiores. Incluso algunos, algunos siguen creyendo, por ejemplo, que solo por el género, ¿verdad? O por la preferencia sexual o por el lugar de donde vienen, ¿verdad? Son más inteligentes o son superiores, ¿verdad? Y no, en realidad no, esto no es así, ¿verdad? Bueno, aspectos demográficos. ¿Qué significa la palabra demográficos? De la población. ¿Qué pasa a nivel de la población, del comportamiento de la población? Pues hubo un crecimiento natural de la población europea. En Europa la población creció. ¿Por qué creció? Veamos las causas. La población en Europa creció porque la revolución industrial no solo trajo mejoras en la producción, también trajo mejoras en la medicina. Aparecieron vacunas, por ejemplo, mejores tratamientos médicos. Entonces, en la medida que se mejora la medicina para las personas, baja la tasa de mortalidad y sube la población. ¿Cuál fue el problema para Europa en algún momento? Como decía la canción, yo sé que no la conocen, ¿verdad? Porque solo conocen ahora Bad Bunny y todo eso, pero la canción, había una canción antes que decía, no hay cama para tanta gente, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Europa? Pues que no había trabajo, no había oportunidades para todos los europeos. Entonces, muchos de esos europeos optan por migrar de Europa a esas colonias. ¿A qué van? A montar sus negocios, a ver cómo se enriquecen, a aprovechar las oportunidades. Entonces nos vamos a encontrar a millones de europeos, por ejemplo, que se vienen a vivir a Sudáfrica, por ejemplo, o que se van a vivir a la India, por ejemplo, para mencionar dos casos, ¿verdad? Entonces se va a dar esa migración de población de Europa a las colonias también. Muy bien, sigo. ¿Cuáles eran los imperios más poderosos en aquel momento? Tenemos primero el Imperio Británico. Ahora, hay que entender que cuando hablamos del Imperio Británico nos estamos refiriendo de manera directa a Inglaterra, pero el Imperio Británico o Gran Bretaña no es solo Inglaterra. Incluye Irlanda del Norte, incluye Gales e incluye Escocia. Pero bueno, veámoslo como Inglaterra o el Imperio Británico. ¿Por qué hablamos de la época victoriana? ¿De dónde viene el nombre? Porque en este periodo fue cuando gobernó la reina Victoria. La reina Victoria, ¿verdad? Que era la abuela de Isabel II, que falleció ahora hace poco, ¿verdad? La época victoriana fue la de mayor esplendor. ¿Por qué? Porque la reina Victoria, oiga, fue un personaje increíble, compañeros. Fue una señora, fue todo incluso para contar el chisme, ¿verdad? Por ahí, tal vez a alguno le interese y luego investiga más. Fue hasta un símbolo sexual en la época.
La reina Victoria enviudó, tuvo sus amantes y bueno, tuvo una vida sexual muy activa, digamos, mejor, ¿verdad? Para no entrar en prejuicios. Y no solo eso, sino que expandió el imperio británico, ¿verdad? Fue el periodo de mayor esplendor, de mayor crecimiento, de mayor riqueza, tanto así que entre los acontecimientos se llegó a dar una guerra con China, la guerra del opio. ¿Saben ustedes qué es el opio? Espero que no me digan que lo han probado, ¿verdad? Pero que saben, si saben qué es el opio. El opio es una droga. El opio es como decir la cocaína, se fabrica a partir de una planta, de una amapola, que se producía principalmente en la India. ¿Y quién era la productora y vendedora de opio? El Imperio Británico. O sea que en realidad la reina Victoria era como la reina del sur en aquel entonces. El imperio, sí, oiga bien, el Imperio Británico producía opio en la India y lo comercializaba principalmente en China y por supuesto en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso había producido una degeneración o una serie de problemas en China y en algún momento el emperador chino prohíbe la venta de opio. Y obviamente eso provoca que los comerciantes interpongan sus quejas, los ingleses, y se desarrolla una guerra entre Inglaterra y China. Bueno, no una guerra, fueron varias guerras. ¿Quién ganó al final? Obvio, el Imperio Británico. Tenían el mejor imperio, tenían el mejor ejército del mundo y derrotan a China. No solo obligan a China a seguir comprando y consumiendo el opio británico, sino que les arrebatan Hong Kong. El territorio de Hong Kong estuvo durante mucho tiempo en manos de los británicos. O sea, los británicos encontraron la excusa perfecta para tener una colonia más, una ficha más, ¿verdad?, en el mundo que les pertenecía a ellos. Era una capo, dice Diana, exactamente. Bueno, entonces, además construyen el canal de Suez. Eso fue algo importantísimo, compañeros. Vean qué lindo con el internet ahora y con las clases virtuales. Y algunos me siguen preguntando por el chat. ¿No dan clases presenciales? No, hombre, ya eso no, ya eso pasó de moda. Vean qué bonito el canal de Suez. El asunto es que el canal de Suez está ubicado acá, ¿ok? Entre África y Asia, ¿ok? Es más, vi un mapita por acá. Vean la diferencia. Anteriormente, para viajar de Londres a la India, había que bordear todo el continente africano, un viaje muy largo y peligroso porque las costas de África son peligrosas, no tienen muy buenas condiciones para la navegación, pero ahora con el canal de Suez, el recorrido se hace por acá, por el mar Mediterráneo, atravesamos acá, es un canal como el canal de Panamá, ¿verdad? ¿Ok? Y llegamos, pasamos de 12.300 millas a 7.200 millas. Se recortó casi a la mitad del recorrido, ¿verdad? Lo vemos por acá también, correcto. Entonces, los británicos construyen el canal de Suez. Eso les va a dar a ellos mucha ventaja sobre los oponentes europeos, ¿verdad? En la rivalidad, en la competencia en la que están, y no solo va a ser una ruta comercial, sino un punto estratégico a nivel militar. Pero además se adueñan en Asia, se adueñan de territorios como Afganistán, Birmania, la India. La India decían que era la joya de la corona británica, o sea, era el territorio que más riquezas le ofrecía al imperio británico. Hong Kong, que ya vimos que se lo arrebataron a China en la guerra del opio, y en África se adueñaron desde Egipto hasta Sudáfrica. Veamos nuevamente, vamos acá. Ahora quiero que veamos acá un mapa de Europa. No, mapa de el imperio británico en el siglo XIX. Veámoslo acá. Vean, el imperio británico era dueño, me gusta más de toda esta franja. Vean que prácticamente una tercera parte de África, territorios en Asia, en Oceanía y hasta en América del Norte. Todo eso era el imperio británico. Era un imperio enorme, enorme. Era el imperio más grande, era dueño de un 20% del mundo en aquel entonces. Enorme, ¿verdad? El imperio británico. Bueno, pues resulta que esos fueron algunos de los territorios. Para el examen, a ustedes no les van a preguntar cuáles territorios dominó el imperio británico en Asia. No. Recuerden que el examen no es memorístico, no es de nombres. El examen es de análisis. ¿Correcto? Francia. En el caso de Francia, que estaba en algún momento como la potencia número 2, Francia conquistó en África Argelia y Túnez, Marruecos, ¿ok?
y en Asia se adueñó de Indochina. Aquí el texto o el libro nos menciona pocos territorios, pero tampoco es que el imperio francés era tan pequeño. Vamos a ver ahora el imperio francés. Vean que era muy similar, los franceses tenían un territorio muy similar a lo que podían tener los europeos, ¿verdad? O los ingleses. Vean que menos, ¿verdad? Porque era dueño de toda esta parte occidental de África y territorios en Asia, ¿verdad? También, y hasta un territorio en Sudamérica, ¿verdad? Esto era el imperio francés, ¿verdad? Ahí lo vemos, el imperio francés. Correcto. Ahora, volvemos acá nuevamente. Alemania, bueno, algunos dicen que Alemania llegó tarde al reparto, o sea que Alemania llegó cuando ya se habían repartido casi toda la pizza, ¿verdad? Pero aún así agarró sus territorios, dominó Togo, Camerún, Tangánica, no digan esa palabra, por favor. En Oceanía se adueñó de Nueva Guinea, los archipiélagos Bismarck, las Marianas y las Carolinas. Igual, Alemania tenía sus colonias, tenía sus territorios, ¿verdad? A pesar de que no tenía tanto como los ingleses o los franceses. Pero sí, vamos a ver en algún momento que el crecimiento interno en Alemania a finales del imperialismo fue impresionante. En algún momento los alemanes llegaron a alcanzar a Francia y a superarlo. Y cuando llegamos a 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial, prácticamente Alemania e Inglaterra tenían el mismo poderío, a pesar de que los alemanes tenían muchísimo menos territorios o muchísimas menos colonias, ¿verdad? Y aunque, como dice el compañero en el chat, llegaron tarde a la fiesta, pero llegaron a la fiesta a poner de verdad toda la carne en el asador, ¿verdad? Como dicen. Entonces, otra de las potencias, Italia. Italia también tenía sus territorios, tenía Eritrea, la costa de Somalia, Trípoli o Cirenaica, ¿verdad? También, que es la actual Libia. Rusia, vean que Rusia dominó en América Alaska, y usted dice, ¿cómo? Pero tan largo. Oiga, no, es que Rusia no está largo de Alaska, está muy cerca. ¿Ok? Se adueñaron de las islas Aleutianas, incorporaron Siberia y se extendieron hasta la cordillera de los Himalaya. Ahorita vamos a hablar de Alaska, porque hoy día Alaska pertenece a Estados Unidos, a pesar de que entre Alaska y Estados Unidos está Canadá. ¿Cómo terminó Alaska en manos de los estadounidenses? Eso lo vamos a ver más adelante. Incluso los holandeses, que en el caso de Holanda, o Países Bajos, que es como están pidiendo ahora que se les llame, ¿verdad? Que es un nombre correcto, tomaron Indonesia. Los holandeses no se enfocaron tanto en tener territorios como sí lo hicieron, por ejemplo, en fortalecer el comercio. Y en resumen, ahí tenemos a los principales imperios de la época. Correcto. ¿Qué seguimos? Estados Unidos surge como potencia, pero eso lo vamos a ver después de la segunda pausa. Cuéntenme hasta ahorita cómo vamos con el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Qué les va Eh, pareciendo? ¿Cómo les va pareciendo la clase? Díganme, les escucho. Profesor, bueno, muy contento, explica muy claro, eso es muy Perfecto. importante para uno. Y lo otro sería, entonces la estructura de las preguntas va más hacia las consecuencias, es así, o sea, que si la situación A produjo esto, la situación B produjo esto, una consecuencia de la situación A fue esto, es así, ¿verdad? Yo le voy a mostrar ya de una vez. Yo le voy a mostrar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo podría ser unas de las preguntas, posibles preguntas en el examen. Vamos a ver, de una vez. Vamos a venir acá. Vamos a devolvernos. Estos examencitos yo se los voy a compartir, ¿verdad? Les voy a pasar 5 exámenes parciales y por lo menos unos 4 exámenes finales. Vean, por ejemplo, acá. Vean lo que dice acá. Vean. Debido sobrepasó a las demás potencias ultramarinas europeas, formó un gran imperio que controló el 20% de los que iba desde el norte de Egipto hasta Ciudad del Cabo. ¿Ok? ¿Dónde está ubicado ese territorio? Está ubicado aquí en el mapa, en Europa, ¿verdad? ¿Cuál fue el mayor imperio europeo durante los siglos XIX y Inglaterra, XX? profe. ¿Cuál sería la respuesta? Inglaterra. Inglaterra, ¿verdad? Lógicamente. ¿Ok? Ahorita, eso otro no lo hemos visto, porque este viene de las consecuencias. Entonces, vean que aquí es esa pregunta. Yo perfectamente podría abrir rapidísimo. Ya les voy a ir dando la palabra ahí a los que me van pidiendo la palabra. Permítanme un momentito. Vean, dice acá, otra vez del Imperio Británico. El Imperio Británico abarcó el 20%. Señor, ya no pude subrayar. Aquí estamos. Ahora sí.
abarcó el 20% de la superficie de la Tierra. Sus colonias estaban, Gran Bretaña era dueña de las rutas marítimas, hablamos del canal de Suez, ¿verdad? La India fue la principal colonia de donde obtenía el canal de Suez y Egipto, y para protegerla conquistaron territorio imperialismo europeo a finales, del cual evidencia, a ver, confrontaciones entre socialismo y capitalismo, ¿no? Es que no había, el socialismo ni siquiera había surgido, va a surgir más adelante con Rusia. La importancia del elemento religioso y espiritual, ¿no? Nada que ver la religión ahí. Las moticas colonialistas en diferentes continentes, podría ser. O la intención de las potencias coloniales, no, las colonias no eran potencias, eran las poblaciones dominadas. Bueno, aunque fueran los imperios, a ellos no les interesaba mejorar las condiciones de vida de la población, lo que les interesaba era robarse las materias primas y tener nuevos mercados. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La C. Por lógica sería la C, ¿me entienden? Entonces vean que esto no es memorístico, esto es de análisis, ¿ok? Ahí veo respuestas. Me pregunta, bueno, el compañero, no sé si quedó claro la consulta. Afirmativo. Exacto, perfecto. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguna duda más? Cristina, Profe, te yo, escucho. sí, en el material que usted nos pasa, bueno, el país de Holanda no es tan importante o podemos agregarlo. No, o sea, por eso es bueno que tengan las copias, por si usted quiere ir tomando algún apunte. Puede agregar a Holanda, Indonesia, ¿verdad? Y sobre todo lo que yo mencioné, que Holanda se enfocó principalmente en el comercio, pero como que les vayan a preguntar a qué se dedicaba o cuál territorio dominó Holanda, no se los van a preguntar. Ok, está bien, gracias. Perfecto, con gusto. ¿Algo más, compañeros? Vamos a la pausa, entonces. 3 minutitos para ir a hacer el refill en la tacita de café y ya volvemos. Permiso.
Bueno, vámonos compañeros, volvámonos a montar al tren y volvamos aquí a compartir pantalla para continuar con la clase. Estamos entonces ahora con el hecho de que Estados Unidos se convierte en potencia mundial. ¿Cómo lo hizo? Vean compañeros, y esto es algo que tenemos que reconocerlo. No se trata de que sea bueno o sea malo, pero hay que reconocer, cuando alguien hace las cosas bien hay que reconocerlo. Estados Unidos no es una potencia mundial por obra de la casualidad. Fue un plan bien diseñado, toda una serie de estrategias bien implementadas que le permitieron convertirse en lo que hoy día es, una potencia, la principal potencia mundial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezó la historia de Estados Unidos? Bueno, primero que nada, Estados Unidos ni siquiera era Estados Unidos, eran 13 colonias, así se llamaba, las 13 colonias. Se independizaron de Inglaterra, ¿verdad? El 4 de julio de 1776, ¿verdad? Y resulta que, veámoslo un momentito, vamos a poner mapa de las 13 colonias. Ok, vean. Lo que hoy día es Estado, todo esto es Estado en apenas esta partecita de acá. Esto eran las 13 colonias. Oye, ¿cómo terminó Estados Unidos con ese montón de territorio? Ya vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que por las buenas y por las malas se expandieron el territorio, ¿verdad? Se adueñaron de todo este territorio. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, continuemos acá. Dice que cuando se independizan, se convierten en una república federal. Bueno, eso es algo de lo que vamos a estar viendo en Cívica. Yo, de hecho, le recomiendo, compañeros, por si alguno no ha tomado la decisión, ¿verdad? Y todavía pueden hacerlo, pueden matricular Cívica, tanto para clases como para el examen. Yo les recomiendo siempre que cuando lleven estudios sociales, al mismo tiempo presenten el examen de Cívica. La gente más bien cree lo contrario. La gente dice, no, es que no voy a llevar sociales y cívica porque juntos al rato se me confunden. No, no, más bien al contrario. Ustedes van a ver como constantemente en la clase yo voy a estar tirando puentes de estudios sociales a cívica y de cívica a sociales. O sea, lo recomendable es llevarlas juntas porque las dos se complementan riquísimo. Por ejemplo, aquí mencionamos una república federal. En cívica vamos a ver qué es el federalismo, ¿verdad? Por ejemplo, como régimen político. Entonces, se organizan como una república federal, ¿verdad? Compuesta por 50 estados más un estado libre asociado, ¿verdad? Con ciertas características ahí que tiene el federalismo. Ahora, empiezan a expandirse. O sea, ellos entienden que si quieren ser una potencia mundial, tienen que hacer lo que hicieron los europeos. El problema es que ya no hay de dónde tomar territorios en otras partes del mundo, pero sí en sus alrededores. Entonces empiezan a expandir su territorio por las buenas y por las malas. Primero comprando territorios a crédito, a paguitos de polaco, diríamos hoy día, con un plan, dirían ustedes hoy día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le compran Luisiana, que es la zona del río Mississippi, a los franceses, le compran a Florida a España, le compran Oregón a Inglaterra y le compran Alaska a los rusos. ¿Se acuerdan que Alaska le pertenecía a Rusia? Se la compran en una suma ridícula en aquel entonces, ¿verdad? Y los rusos lo vendieron y dijeron, ah, esos gringos seguro están locos, ¿para qué quieren Alaska? Si ahí solo hielo hay, ¿verdad? Pues resulta que Alaska tenía grandes yacimientos de petróleo, ¿verdad? Vamos a ver Mapamundi y quiero ver en el Mapamundi Alaska para que ustedes lo vean acá. Vean, Alaska está acá. El problema es que nosotros nos presentan un mapamundi así y usted ve aquí Europa y aquí está Rusia, pero recuerde que la Tierra es redonda, entonces vea que aquí está Alaska y aquí está Rusia. O sea, de Alaska a Rusia lo que más cerca son 90 kilómetros en el estrecho de Bering. Entonces está muy cerca de Rusia, entonces se convierte no solo en un punto económico importante para Estados Unidos por la posesión de petróleo, ¿verdad? Que va a ser importantísimo luego en la Primera Guerra Mundial, sino que también es un punto estratégico ante un posible conflicto bélico, como lo vamos a ver en la Guerra Fría contra Rusia, ¿verdad? Está bastante cerca de Rusia. ¿Ok? Vuelvo por acá. Dice además que esos territorios los compró a crédito, o sea, podríamos ahí con toda propiedad suponer que Estados Unidos estaba endeudada con las potencias europeas, les debía dinero por la compra de territorios, pero también fijan sus ojos hacia el sur y resulta que al sur hay un territorio llamado México, pobre, subdesarrollado, atrasado, que se independizó de España, que no tenía cómo defenderse, ¿verdad? Y resulta que en 1846 inician una guerra contra México y después de la guerra terminan quitándole a México Texas y Nuevo México. Esos territorios pertenecían a México, ¿verdad? Se los arrebataron, pero además no les bastó con eso. Cuando firman un tratado de paz con Guadalupe Hidalgo, que era el presidente de México en aquel entonces, resulta que Guadalupe Hidalgo termina cediéndole, ¿no? Le vendió por debajo de la mesa, ¿verdad? A escondidas le vendió a Estados Unidos y se dejó él el dinero.
los territorios de California, Utah, Nevada, Arizona y parte de Colorado. En resumen, compañeros, Estados Unidos le arrebató más de la mitad del territorio a México. Por eso un personaje como Pancho Villa decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Porque al final terminaron quitándole más de la mitad del territorio a México. Claro, no tienen nada de tontos, ¿verdad? Dice el compañero ahí en el chat. Excelente. Pero además empiezan a invertir capitales en Latinoamérica. Capitales que invierten en infraestructura y producción agrícola. Por ejemplo, con la United Fruit Company. Les cuento un resumen, un momentito acá, me salgo un toquecito del tema para contarles una historia rapidísima. Costa Rica, cuando se independiza de España, unos años después, Costa Rica empieza a buscar un producto que le permita incorporarse al mercado mundial, un producto que le genere ganancias. Y ese producto viene a ser el café. El problema es que el café lo llevábamos en carretas de bueyes a Punta Arenas, oiga, en carretas de bueyes, 2 semanas para llegar a Punta Arenas. Y de Punta Arenas salía el barco a dar toda la vuelta por América del Sur para llegar a Europa. 6 meses duraba el barco para llegar el café de Costa Rica a Europa, teniendo costas en el Caribe. En algún momento, un presidente de Costa Rica, Tomás Guardia, un hombre visionario, intentó construir un ferrocarril. Se fue a Inglaterra, consiguió a Inglaterra, ojo, los empréstitos que hablábamos ahora de las potencias europeas, consiguió dinero prestado para iniciar la construcción de un ferrocarril. Empezó a construir el ferrocarril y no alcanzó el dinero. Primero porque la mayor parte del dinero se desapareció. ¿Ok? Otro día les cuento esa historia. Ahora, ¿qué pasó? Que terminamos con un ferrocarril inconcluso y con una gran deuda. Y aparece una empresa estadounidense. Se contacta a Henry Meigs, quien manda al sobrino, a Minor Cooper Kidd. Y Minor Kidd viene y negocia con el gobierno de Costa Rica para culminar el ferrocarril. ¿Qué hizo Minor Kidd? Pidió que el ferrocarril le iba a pertenecer a él durante 99 años, que le dieran un 8% del territorio de Costa Rica, o sea, 333,000 hectáreas, para sembrarlas de banano. Y ahí aparece la United Fruit Company, a sembrar banano en el Caribe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí lo que estamos viendo clara y evidentemente es cómo los estadounidenses llegaron y desplazaron al capital inglés en Costa Rica, y así lo hicieron en toda América Latina. Estados Unidos fija sus ojos en América Latina y dice, no podremos agarrar ya territorios en África o en Asia, pero tenemos América Latina y vamos a explotar América Latina. ¿Cómo lo van a explotar? Veamos acá, sigamos avanzando. Vamos a ver. Correcto, sigamos avanzando. Aplican 4 políticas bien aplicadas, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Que les permiten tomar el control primero de América Latina y después del mundo entero. La primera de ellas es la doctrina Monroe. Nada que ver con Marilyn Monroe, ¿verdad? Porque ya me dijeron una vez, sino más bien el presidente James Monroe en 1823 lanza una frase y dice, América para los americanos. O sea, ahí lo que está diciendo es, Europa no puede tocar América. Esa prácticamente es una advertencia. Le dice a los europeos, repártanse África y Asia y Oceanía como les dé la gana, pero no se metan con América, porque América es de los americanos. Y algunos inocentes dicen, ay, qué lindo, qué cosa, y dicen las chiquillas, ¿verdad? Entonces dicen, no, nos está defendiendo. No, compañeros, no se equivoquen. ¿Quiénes son los americanos? Ellos. Si usted hasta el día de hoy le pregunta a un estadounidense por su nacionalidad, no le dice, yo soy estadounidense, no, ellos dicen, I'm American. Yo soy americano. Usted dice, yo también, una vida, yo también soy de América. Y dice, no, 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 usted no será americano, usted ser latino. Oiga, y nos recalcan esa T, ¿verdad? Así en la frente, nos pegan la T, latino. ¿Qué nos quieren decir con eso? Usted no es como yo. Ustedes son los que me bañan el perro, me pintan el techo y me cortan el zacate. Y no se me arrime mucho porque me pega los piojos, ¿verdad? Ok, cuando nos están diciendo latinos es que ustedes no son americanos. Los americanos somos nosotros nada más. O sea, América Latina es nuestra. América Latina va a ser nuestra principal zona de influencia. Correcto. Ahí lo que están es prácticamente expulsando a los europeos de América Latina. Segunda política, la diplomacia del dólar.
poco a poco el dólar, mediante esos empréstitos, por ejemplo, esas compañías como la de Minor Keys, ¿verdad? Y la United Fruit Company y el ferrocarril, poco a poco, mediante todas estas políticas, el dólar va permitiendo que Estados Unidos tenga el control político y económico en América Latina mediante préstamos. Y los países, a cambio de esos préstamos, tienen que aceptar los abusos ejercidos por Estados Unidos, por ejemplo, entregarle los recursos naturales, la minería, por ejemplo, las tierras en Costa Rica para que siembren banano, ¿ok? Y luego viene el destino manifiesto. ¿Usted cree en el destino? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Algunos creemos que ya todo está escrito, que el destino está escrito y que si a usted le tocó hoy estar en una clase de estudios sociales es porque así estaba escrito en el destino, porque era parte de su vida y era parte de lo que tenía que suceder. Otros creemos que hay algunas cosas, yo en lo particular creo que hay algunas cosas que ya están definidas y hay otras que nosotros, libre albedrío, ¿verdad? Podemos cambiar, ¿verdad? Pero bueno, si usted cree en el destino o no, eso ahorita es indiferente. Los estadounidenses sí creían en el destino y creen que el destino está manifiesto, o sea que el destino está muy claro. ¿Qué les dice a ellos que está en el destino? Que ellos van a ser los líderes del mundo. ¿Por qué? Oiga, fundamentado en la superioridad étnica. Otra vez una teoría racista como la que vimos en los europeos. O sea, el creer que los estadounidenses, solo por ser un grupo étnico diferente, son superiores al resto de indios de América Latina, ¿verdad? Entonces, fundamentados en esa superioridad étnica, dicen que Estados Unidos será la nación encargada de llevar la civilización a las demás naciones del mundo. Oiga, de llevar a la civilización. O sea, están diciendo ahí que América Latina son un montón de incivilizados y brutos, ¿verdad? Seguro. Pero Estados Unidos, por ser superior, debe llevar la civilización y el desarrollo a los otros países. Y por último, la política del Big Stick o el gran garrote, que aquí vemos a Teodoro Roosevelt con el garrote en la mano, no sea mal pensado, ¿verdad? ¿Ok? No es ni lo que se fuman ni ninguna otra cosa. ¿Ok? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el garrotazo? En realidad, el batazo, dirían los que les gusta el béis, ¿verdad? Cuando hay algún país en América Latina y ahora en el mundo entero que no se adapte a lo que quiere Estados Unidos, le meten un garrotazo en la cabeza. ¿Y cuál es el garrotazo? Intervenciones militares. Entonces, Estados Unidos se da el derecho de que en cualquier momento su ejército intervenga en cualquier parte del mundo con el pretexto de proteger los intereses y propiedades norteamericanas y además se aprovechan para cobrar los préstamos. Lo vimos con esas intervenciones militares en países de América Latina, por ejemplo, como en Nicaragua en 1912, como en República Dominicana con Trujillo, que lo vamos a ver en Cívica, como por ejemplo en Chile con el golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende para imponer a Augusto Pinochet, en Guatemala con el gobierno de Jacobo Arbenz y así sucesivamente, y lo seguimos viendo en la guerra de Vietnam, lo vamos a ver más adelante, o en Irak, ahora con la guerra del Golfo, ¿verdad? Y en diferentes partes del mundo. Estamos bien. Oiga, impresionante, ¿verdad? Impresionante el papel y cómo Estados Unidos poco a poco se fue convirtiendo en potencia. Pero ojo, tengamos algo claro. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos todavía no es una potencia mundial de primera clase, no, ni siquiera de segunda clase, de tercera clase. Pero en solo 5 años de guerra, de 1914 a 1919, cuando llegamos al final de la guerra en 1919, en esos 5 años se volteó todo y en 1919 ya ahora Estados Unidos de ahí en adelante ya es la principal potencia mundial. O sea, la guerra históricamente ha sido un excelente negocio para Estados Unidos. Pero bueno, compañeros, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Nos quedan las consecuencias del imperialismo y la Primera Guerra Mundial para la próxima clase. Por hoy, díganme si tenemos alguna pregunta, alguna duda, consulta. ¿Todo bien? La verdad, todo ¿Satisfechos? muy claro, profe. Muchísimas gracias. Qué dicha, perfecto. ¿Satisfechos con lo que están recibiendo a cambio por la inversión que han hecho en pagar las clases? ¿Sí? Profe, sí, sí, súper bien, muchas gracias. Una última cosita, compañeros. Vean, como ustedes pueden ver, yo con mi trabajo aspiro a la excelencia. Espero lo mismo de ustedes. No me gusta la mediocridad. No quiero verlos mediocremente ir por un 70 al examen. ¿Ok? No. Nosotros en el Metropolitano tenemos los mejores profes. Oiga, si usted ve a la profe Alejandra en biología, o va a ver al profe Víctor en inglés, o ve a Dailer, o ve a Juancho en mate, oiga, es calidad.
Queremos estudiantes de calidad también. La nota mínima para el MEP en el examen es un 70. Pero nosotros queremos que nuestros estudiantes estén arriba de 80. Ojalá llegando a 90 o arriba de 90. ¿Ok? Eso es un reto. Yo se los planteo siempre en la primera clase a mis estudiantes. Olvidémonos del 70 mediocre que plantea el MEP. Por eso la sociedad hoy día no funciona, porque para todo a veces, cuando pedimos excelencia, pero cuando damos somos mediocres. Le pedimos al médico que atienda a nuestra madre, a nuestros hijos o a nuestros familiares con excelencia, pero cuando nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no ponemos esa misma excelencia. Entonces, en este caso, pongamos esa excelencia y garanticemos, pongámosle ganas y vamos por más del 80 en el examen. ¿Estamos? Excelente explicación. Dice, no pude entender lo que nunca había entendido. Bueno, lo que nunca había podido. Excelente. Bueno, qué dicha. Compañeros y compañeras, si no hay ninguna duda de su parte, quedaríamos acá y nos volvemos a ver, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. ¿Estamos claros? Profe, muchas Muy gracias. bien. Con mucho gusto. No, más bien las gracias para ustedes siempre. Muchas gracias, profesor. Que tengan lindo día. Con mucho gusto. Hasta luego.